características debe tener el RO? Pues una de ellas es lo que estamos haciendo, debe de ser muy quisquilloso, debe de tener mucha capacidad de atención, de escuchar a las personas, no desesperarse, tener mucha paciencia, tener la capacidad de sacar la información posible y de tomar el mando aún por teléfono, ¿no? Esa es una de las cosas que deben de hacer los TCU en urgencias médicas que son de nuevo ingreso o que se están formando como paramédicos, ¿no? Siempre tener, ellos se van formando, ¿no? Pero en unos si 4 o 5 años empiezan a tener ya el mando general de las situaciones de emergencia porque ya han tenido experiencias. En el caso del radiooperador se necesita que tenga el don de mando para hacer el control de las personas porque nos vamos a encontrar muchas veces llamadas telefónicas donde las personas están gritando, donde las personas nos están insultando porque quieren que la unidad llegue así en 5 minutos y muchas veces la distribución marca un poquito más de tiempo. Entonces ellos mismos son los que tienen que empezar a dar el soporte básico de vida si están en condiciones de darlo, ¿no? Debe de tener una idea de lo social, por supuesto. Un radiooperador cuando llega a una base, cuando llega a una determinada zona, debe de tener la capacidad de conocer su entorno. Debe de conocer las calles, debe de conocer que si tiene dos unidades y una probablemente esté más cerca, pero las condiciones por las que va a atravesar esa unidad son peores, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, semiurbanos, es muy difícil o conocen atajos que podrían llevarlos más rápido, aunque pareciera que está más lejos la unidad, ¿no? No sé si me explico un poco con eso, es un poco confuso. A lo mejor la unidad está más cerca, pero la vas a hacer atravesar una zona a lo mejor peligrosa, una zona que no está pavimentada, y tienes otra sobre una carretera principal que se va a aventar 5 minutos más, pero que sabes que va a llegar seguramente más rápido, ¿no? Entonces eso es muy importante porque debe tener una idea de lo social. ¿Cómo y cuándo va a meter sus unidades? ¿En qué tipo de poblaciones las va a meter? Número dos, debe tener una idea de la geografía misma, ¿no? Creo que es impresionante, debe tener una geografía, porque muchas veces el operador, incluso me ha tocado ver que el mismo, si es un muy buen radiooperador, él le va a decir casi guiarlo de la mano al un operador que a lo mejor es novato y que no sabe, digamos, cómo meterse, sobre todo, por ejemplo, en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, el radiooperador debe conocer excelente las ubicaciones y debe de saber y dar alternativas a los operadores para tratar de ir por otros lados, ¿no? Es una persona que tiene un amplio conocimiento sobre el territorio, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo porque era una figura específica, ¿no? De su labor como radiooperador. Debe de tener lo social, debe de tener una idea política, también debemos de saber algunas poblaciones que están politizadas, por ejemplo, llegan las unidades de emergencia a responder a la emergencia y siempre, algunas veces pueden tener agresiones, entonces todo eso debe ser un conocimiento, debe tener él un conocimiento amplio. Y debe tener la capacidad de gestionar con otros municipios, debe de ser una persona con una mente muy ágil, porque si se te atora la emergencia tienes que pedir apoyo a otras unidades o si sabes que, por ejemplo, dentro de tu territorio tienes una fábrica que tiene una alta, digamos, es una zona alta de riesgo, ¿no? Y la tienes con un evento, por así decirlo, ¿no? Mandas tus unidades de emergencia, pero también te tienes que auxiliar de otras unidades porque sabes que seguramente es tan alto el riesgo que tiene esa empresa porque ya han ido a hacer inspección, tú has archivado las inspecciones y te das cuenta que es un foco de riesgo, ¿no? Entonces, pues empiezas a mandar unidades de bomberos y tienes que tener la capacidad de no quitarle al otro municipio sus bomberos porque ha llegado a pasar de que si no haces bien tu trabajo, llegan todas las unidades a un evento pequeño y no falta que salga el otro. Por suerte, a veces hasta pasa casi aldrede, dicen algunos, ¿no? Pasan a otro municipio, van a otro lado y se dan cuenta de que, oh, sorpresa, la emergencia de allá era más grande, ¿no? Entonces, toda esa capacidad debe de tener el radiooperador, tiene que tener mucha fluidez, tiene que tener la capacidad de estar contestando llamadas. En algunas ocasiones hay dos radiooperadores, pero en algunas, por lo regular, es un radiooperador que está contestando llamadas, está enlazando llamadas, está tratando de hacer una llamada de emergencia, perdón, de hacer un control o una atención dentro de la misma, dentro del mismo, dentro del mismo evento, él está tratando de resolverlo y por supuesto también tiene que hacer todo el proceso administrativo, ¿no? Entonces no es cosa fácil, pareciera que estar sentado en una oficina haciendo los servicios de emergencia, radiándolos y haciendo la distribución de la fuerza que tienes, digamos, en los diferentes eventos digamos, en cierta localidad, no es cosa fácil, ¿no?
¿Qué más? Eh, del- por ejemplo, en el capítulo viene algún dato sobre las sirenas. Creo que en este sentido estamos más enfocándonos al despacho. Los tres tipos de sonido que tienen, uno largo, uno corto y uno de persecución. Eso ya realmente tiene mucho que ver con el operador, ¿no? Y la manera como va a distribuir listo, esos tonos, ¿no? Por eso no voy a redundar en el tema. El apoyo de otras unidades es lo que estamos comentando. Creo que a grandes rasgos ya más o menos en esta clase lo vimos. Tenemos que tener el contacto de la luz, tenemos que tener el contacto de las personas que desasolvan, tenemos que tener el contacto de las pipas. No solamente servicios de emergencia, ¿no? Sino que coadyuvan muchos otros servicios más que no necesariamente están enfocados a los servicios de emergencia. Vamos a ver ahora cómo se atiende una llamada de emergencia. Eso es algo muy importante porque cada delegación o cada corporación muchas veces tiene pues sus modos, ¿no? La manera como ellos hacen el servicio de emergencia. La llamada telefónica, cuando se recibe, digamos, que nosotros estamos de radiooperadores, debemos de sacar la mayor cantidad de información posible que sea relevante, ¿no? Entonces, podemos aplicar en una manera sencilla, a grandes rasgos, qué, cuándo, cómo y dónde. ¿Qué pasó? ¿No? ¿A qué horas pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Y qué es qué prevalece en la escena? Eso nos lleva directo a la escena, situación y seguridad vía telefónica, porque nosotros podemos incluso saber grandes rasgos. En algunas ocasiones llegamos a la localidad y a veces no es, o puede ser una llamada falsa o cualquier otra cosa, pero si tenemos la capacidad podemos tener mucha información, nos puede arrojar mucha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas que tenemos que hacer, que yo creo que es muy importante, es preguntarle a la persona, porque muchas veces va a estar alterada. Tranquila, en este momento estoy enviándole su servicio de emergencia. Por favor, dígame algún tipo de teléfono que usted tenga donde yo me pueda comunicar por si se corta la llamada. Eso es importante. Lo tienes que decir de primera instancia, no hay más. Es que yo quiero empezar a hacer la atención rápidamente. ¿Cómo está tu paciente? Quiero que te arrodilles al lado de él. No, 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 no. Primero debes de tener un número telefónico porque si ese paciente se le corta la llamada, va a ser peor. Ya no lo vas a atender si ya se le acabó el crédito. Entonces tú tienes que tener la capacidad de regresarle la llamada. Entonces eso es fundamental. A veces una cosa muy sencilla, pero a muchos se les olvida. La ubicación, cuál es el problema, cuántos pacientes, qué es lo que está pasando, hay riesgo, ¿sí me entienden? Todas estas que vienen después de anotar, para mí es fundamental el número telefónico. Después de anotar el número telefónico, ya son cosas que van a ir siendo, digamos, haciendo match, digamos, conforme vayamos haciéndole la entrevista. ¿No? ¿Cómo se llama el paciente? ¿Cómo se llama él? Y algunos otros datos, pues a lo mejor son secundarios, pero de primera instancia sí tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de paciente tiene? Si ya tenemos el teléfono de esta persona. Y algo muy importante, en algunas delegaciones cuelgan la llamada, ¿no? O sea, yo ya tengo todos los datos, ya le saqué todos los datos, la ubicación, qué había cerca, si había un árbol grande, si había un árbol chico, si la persona me va a esperar en la esquina, si, cuántos pacientes son, si está la policía, si ya llegaron los bomberos. Ok, no tengo tema, pero es muy importante que tengamos las líneas abiertas. En algunas ocasiones, por, digamos, algunos radiooperadores más viejos, tenían, por ejemplo, tres llamadas y estaban en activo las tres llamadas y él constantemente estaba con un teléfono y otro tratando de ver, en una zona obviamente donde había mucho trabajo, ¿no? Tratando de ver sin colgar. Si hay la posibilidad de tienes dos teléfonos fijos y uno libre, sin problema, porque tienes un teléfono para que te sigan entrando llamadas. Y ya de repente te llegó la siguiente llamada y ya sabes que está saturado, entonces tienes que darle todos los datos de vaciado a la unidad de servicios de emergencia que tú vas a mover, que esté más cercana al sitio, y entonces en ese momento cuelgas, ¿no? Obviamente la unidad te va a empezar a reportar todos los pormenores, si ya llegó, si ya está atendiendo el paciente y a dónde lo va a trasladar, ¿no? Entonces en ese momento, si tú sabes que es una situación controlada, que es un paciente que ellos mismos pueden, digamos, sacar la emergencia, pues se lo llevan sin tema, ¿no? Entonces es algo muy importante que trae el manual, me parece que habría que rescatarlo. Por último, quiero finalmente una disculpa si esto es muy rápido, pero es que a veces los tiempos del grabado no nos dan, ¿no? Esto da para estarlo hablando, platicando durante 2 horas de una clase completa, pero en este sentido tenemos pues, los 20 minutos, estoy rayando los 20 minutos. Ahora,
¿Qué pasa? Toda la manera como nosotros mm, nos desenvolvemos puede llegar a ser subjetiva. Para que estemos dentro de la medicina prehospitalaria desde un método que trata lo más posible, de ser lo más científico posible, porque tratamos aquí hay una mezcla, ¿no? O sea, aquí hay una ciencia social y una ciencia biológica, ¿no? O sea, tratamos cuerpos, pero como administradores, una ciencia realmente a veces hasta social. Pero por eso nosotros debemos de tener protocolos que debemos validar por parte de la dirección médica nosotros, tratar de que estén lo más actualizados posibles para darle esa atención a los pacientes que no sea subjetiva, no sea de mí. Yo puedo venir a hablar 10,000 cosas y decir, yo voy a atender, pero no, como dice el manual, creo que es algo muy rescatable, que debemos de hacer esos protocolos. Debemos de hacer los protocolos y tratar de seguirlo. Porque, claro, no son recetas de cocina cuando tratamos de hablar de una persona, de un paciente, pero sí tenemos que tratar de tener esa regla, de tratar de tener un tipo ideal. En ciencias sociales podemos hablar como de un tipo ideal, como de aquello a lo que podemos encuadrar dentro de esa regla, ¿no? Puede haber mayores o menores, pero el tipo ideal siempre nos va a servir para tener esa regla, digamos, por así decirlo, ¿no? El tipo ideal es algo muy social, inclusive sociológico, pero que nos puede ayudar en la administración de las emergencias para tratar de tener esos protocolos y tratar de saber cómo probablemente podrían ser, ¿no? Entonces, un protocolo de incendio, de una explosión, sabes exactamente cómo vas a reaccionar, cómo vas a recibiste tus servicios de emergencia, ya desplegaste a tus unidades, sabes que vas a necesitar unidades coadyuvantes, pero que siga ese protocolo, ¿no? A lo mejor que no se me olvide que tengo que cortar la luz de la zona, porque a lo mejor es una empresa que se dedica al gas, una empresa que se dedica a los residuos químicos, y que a lo mejor si yo olvido ese sencillo paso, y las unidades brigadistas de esa planta no lo hacen, puede tener una emergencia mayor, puedo poner incluso en riesgo a las mismas personas que yo estoy enviando para hacer el control de la emergencia, ¿no? Entonces, pues es eso, es lo que yo trato de hacerlo a grandes rasgos, lo que es un servicio de despacho de unidades, y espero que pues haya quedado lo mejor posible la clase. Un saludo, profesora. Muchas gracias, hasta luego.